entre tanta tristeza. Yo soy alegría. Entre tanta pobreza. Yo soy bendición. Entre tanta religión. Yo soy Cristo. Entre tanto rencor. Yo soy perdón. Entre tanta muerte, yo soy vida. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia soy. Muy buenos días, aquí estamos en un buen ánimo en el estudio. Hoy es jueves 13 de octubre del año 2022. Todavía seguimos en el 2022. ¿Cómo les parece? Muy bien. Habíamos quedado cuando contestamos las preguntas de la ráfaga pasada, cuando dos compañeros hicieron su pregunta. A ellos les dije que no les iba a contestar sino una introducción temática en ese momento, pero que la íbamos a desarrollar un poquito más ampliamente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Los dos compañeros son Jamie Cruz y Duval Díaz, que es con Duval es que vamos a comenzar. Que a propósito, pues me encontré con la sorpresa. Siempre tiene unas sorpresas en la vida. Siempre pensé que el nombre de Duval era Duván, y así le mencionaba y así le hablaba. Y bueno, aquí en las crónicas, en los papiros antiguos encuentro que era Duval. Entonces, bueno, él me sabrá excusar de que nunca le había dicho correctamente. Duval. Bueno, pregunta: si la obra que anunciamos es universal e incluyente, ¿por qué la fuente que usamos, la Biblia, antepone en gran medida la historia y los personajes de una cultura, la de Israel o la israelí? Entonces, bien. La pregunta es muy interesante, aunque la respuesta está intrínsecamente ahí adentro. Vamos a empezar por lo más simple y la profundizamos algo más. Lo que conocemos como la Biblia, bueno, es un compendio de escritos que tienen una serie de comunes denominadores, tienen muchas diferencias de autores, de tiempo, de lugar, de momento histórico y cultural, etcétera, etcétera. Pero el común denominador es que es escrito por gente y para gente del mismo microsistema, que es las tribus de los hebreos. Escriben sus historias, sus mitos, sus tradiciones, sus crónicas. Y pues muchos pueblos hacen lo mismo o lo propio. Entonces, nosotros, nosotros anunciamos algo que sea universal e incluyente, pero estamos utilizando como referente de base este documento, ese compendio documentario que nos llega con el título Biblia, que pues ese título no es
ni original ni nada, sino bueno, le pusieron ese nombre. Está bien. Entonces, no tiene ni título, ni esos capítulos, ni esos versículos, ni la cronografía que nosotros pensamos que es, ni las autorías que comúnmente se piensan que son, y muchos de los textos que creemos que están, no están, y muchos que no vemos, pues deberían estar. Pero independientemente de todo eso, lo que tenemos, con eso trabajamos. Y bueno, es fundamentalmente escrita en hebreo, lo que conocemos como Antiguo Testamento, un poquito en arameo, pero básicamente es hebreo, y en griego lo que conocemos como Nuevo Testamento. Básicamente eso es lo que tenemos. Pero aunque es para todo el mundo, pues es la historia de una iglesia conformada básicamente por judíos. Entonces para nosotros que estamos hablando, que hablamos de Jesús como Mesías, es un compendio vamos a hablar de los 66 libros que maneja la escritura o el texto bíblico que tenemos comúnmente nosotros. Y en esos 66 libros habla de judíos que no conocen a Jesús porque Jesús no ha nacido, o sea, judíos antiguos, y judíos de la época de Jesús, que reciben a Jesús y conforman su comunidad o eclesía, y judíos que no, que enfrentan eso porque eso es una herejía. Entonces es una historia de judíos antiguos, de judíos modernos de hace 2000 años, de judíos que están con Jesús, contra Jesús, que no saben quién es Jesús, y los anteriores, los antiguos. Básicamente entonces son, bueno, aquí no son judíos, aquí son hebreos, y aquí ya son de Israel, y aquí ya son judíos. Van apareciendo, se va formando la religión, el concepto a partir de la etnia y la cultura. Estamos con una visión universal, la verdadera catolicidad. Hay un autor católico muy interesante que recomiendo a Dual y a todos. Él ya falleció hace unas décadas atrás. Él es Joseph Campbell y él escribió algo que ese sí todo el mundo maneja. La gente no lee Platón, pero todo el mundo conoce el mito de la caverna de Platón, sin saber quién es Platón, ni la cultura helénica, ni nada, ni la filosofía griega, pero el mito de Platón. Y nadie lee a Joseph Campbell, que es un mitólogo, un profesor universitario norteamericano muy brillante, pero sí saben de algo que es muy común, y es el camino del héroe. Ese sí lo conoce todo el mundo, los 12 pasos, como un relojito, la 1, las 2, las 3, las 4. El héroe está aquí en bruto y sale, arranca a caminar y se va transformando y va saliendo y va teniendo experiencias y digamos muere y resucita y bueno, llega y es glorificado. Y él, Joseph Campbell, en un estudio de religiones comparadas, encuentra que todas las tradiciones y todos los mitos y todas las culturas y todas las religiones tienen un héroe, ¿sí? Llámese Mitra, llámese Buda, llámese Ulises, llámese Maitreya, llámese Gilgamesh y su epopeya, que recorre los pasos. Y él lo plantea, y ahora pues más o menos la sociología moderna nos lo plantea como la búsqueda de
del héroe en cada uno. Que se reconozca, mire cómo tiene su momento de zona de confort, se incomoda, sufre, padece, agoniza, muere y resucita. O sea, no tiene que morir físicamente, sino que muere a muchas cosas y llega al mismo punto de partida, pero ya con entendimiento, con iluminación. ¿Por qué te recomiendo eso? ¿Por qué les recomiendo ese libro? Porque ayuda a tener una visión un poco más 2020, un poco más open mind, open eyes, ojos abiertos, mente abierta, y no como los caballos de tiro que tienen una cosa así obcecada, donde se genera el fanatismo. Entonces, porque si nos dicen solo Biblia, que es uno de los puntos referentes, sí, solo Biblia como un canon de línea de comportamiento al interior de la iglesia. Bueno, sí, pero que entendamos que no podemos mantener una visión anacrónica, sino mantenernos en el ámbito de la sabiduría eterna, que es la que se mueve sobre la faz de las aguas en las escrituras que tú lees, Duan, y que todos leemos, que están aquí en nuestras sagradas escrituras, en nuestra Biblia. Entonces, bueno, ese es el punto. Lo demás, bueno, ya lo hemos hablado. Nos acercamos con un respeto y una admiración por la distinta manifestación de piedad de cada persona, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su formación, a su contexto histórico, social, donde tuvo que desarrollarse. Cada uno de nosotros tenemos, por ejemplo, una mamá. ¿Quién es tu mamá? Fulanita de tal, fulanita de fulanita. Bueno, tú eres hijo de la señora Gertrudis. Pues aunque conozcas más mamás en el barrio, en el vecindario, en la ciudad, y cuando viajes a otras ciudades, pues conozcas muchas mamás y vayas a una reunión de mamás, de todas maneras tu mamá es tu mamá. Es aquella persona con la cual tienes un vínculo, una conexión, y a partir de la cual vas a desarrollarte como ser, como persona. Entonces, nuestra relación Israel como referente es como el caso de ser hijo de la señora Gertrudis. Es imparitable que estamos vinculados allí por una razón muy sencilla, y es que Jesús nace como judío. Entonces, él nace en el seno de una familia de Israel, de una tribu de Israel, en un contexto de Israel sometido política y económicamente al Imperio Romano, pero Jesús es un niño que lo llevan a circuncidar, que llevan palominos para ofrecer en el templo, de acuerdo a la ley, cosa que no entiendo todavía por qué. Si José es dueño de medios de producción como carpintero, lo cual le da un estatus económico importante en su época, ¿por qué un palomino en sacrificio
que era cuando las personas eran absolutamente pobres, o sea, los que estaban en servidumbre, los que se habían vendido como esclavos, hebreos que se venden como esclavos a sus hermanos durante 6 años y el séptimo salían libres otra vez. Había gente muy pobre que tenía que llevar eso. No he podido entender, pero igual, eso no le quita ni le pone al hecho de que está en un contexto judío, de la ley de Moisés. Entonces, así lo cumple, iba a la sinagoga todos los sábados, como lo leemos en el relato de los evangelios, y más o menos cumplidor de la normatividad de la ley. Y como lo hablábamos y lo hemos hablado, pues más o menos también rompiendo con cosas. Y sí, o sea, claro, rompiendo con esquemas rígidos de la interpretación. Si eso era romper con el mandamiento, con la Torá, pues sí, si eso es quebrantar la ley, pues sí la quebrantó. Si eso no es, pues no la quebrantó. Es sencillo, ¿verdad? Como decía que el que la quebrantara de esa manera tenía que morir, pues entonces tenía que morir. Si tenía que morir para que su sacrificio nos sirviera de reconciliación con Dios como el ritual del Cordero, pues está muy bien. Para todos los que aceptamos esto, aunque pues Dios podía haber perdonado los pecados del mundo como perdonó los pecados de los asirios cuando mandó a Jonás a predicar a Nínive, y Nínive se arrepintió y sus pecados le fueron perdonados. Entonces pues ha podido venir Jesús y decir arrepiéntanse, y nosotros nos arrepentimos y nuestros pecados hubieran sido perdonados. No sé, tampoco puedo entender, bueno, por qué sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados y a otros sí se les remitía sin derramamiento de sangre. Bueno, tampoco entiendo, pero una u otra cosa estamos referenciando a Israel como pueblo, como nación, desde que no era ni pueblo ni nada, sino eran familias y una serie de campamentos, de peregrinos del desierto que tenían rebaños y buenos pastores ambulantes, y se fueron agrupando, se fueron emparentando y se fue consolidando un pueblo que llegó a ser nación y que vuelve a ser un estado reconocido ahora en 1948. Entonces, hace ya una buena temporada de años estamos avanzando en más de 70, menos de 80, interesante, como el tiempo de la vida del hombre natural. Y bueno, ese es el ánimo. Tener una visión universal, sí, pero tenemos que tener un conocimiento muy particular y muy profundo, porque esos referentes, el mismo Señor Jesús nos dice, escudriñemos eso, porque esas escrituras dan testimonio de Él. Entonces tú lees y dices, no, pero aquí no dice nada. Entonces hay que leer bien, otra vez, y otra, hasta que lo encontremos, porque si Él dice que ahí está, es como el mapa del tesoro. Bueno, ahí estamos. Mi querido Eduardo,
Gracias por participar, a todos ustedes. Gracias por estar atentos. Mañana es viernes y mañana por la noche, no por la mañana. Entonces, las preguntas que hayan surgido de esto que estamos hablando y de cualquier cosa que estén existiendo en tu vida, preséntalas mañana por la noche. Y las vamos a ir sacando así, tin, 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 en el orden en que van apareciendo, las vamos a trabajar. No me resta sino desearte un resto de día de bendición, un descanso reponedor de energías, y mañana nos vemos en nuestro último devocional de la semana laboral. Un fuerte abrazo y aquí estamos y seguimos construyendo la unidad. Entre tanta tristeza